Buenas noches, otro martes aquí juntos en una opción más. Para nosotros es un privilegio poder seguir martes tras martes compartiendo un poco la palabra y también compartiendo el espacio en la reunión. Como siempre, saludamos a los que están en la reunión y les mandamos un abrazo a los que ven el video después. Esta noche vamos a estar reflexionando en un pasaje o una idea al final de Romanos, en Romanos 14, em, donde habla sobre los débiles en la fe. Em, Romanos es una epístola muy larga, muy compleja, pero el hecho de que sea compleja no nos debe como retraernos de ella, porque eh, a veces y lastimosamente uno de repente se siente bien cómoda con pasajes o libros que pudieran ser más fáciles. Y bueno, Romanos definitivamente no es uno de ellos, pero eh, encontramos argumentos que da el Espíritu Santo por medio de Pablo. Y hoy vamos a explorar uno de ellos. Ahora, hablando un poquito de cómo está compuesta la epístola, eh, los primeros seis o ocho capítulos tienen muchísima información, mucha información, cosas que literalmente solo Pablo nos explica. Entonces, una de las cosas que he estado considerando es que el Espíritu Santo es en Romanos donde nos dice ciertas cosas bien específicas sobre el cristianismo. Después, en el capítulo 9 al 11, hay un espacio donde Pablo habla sobre los judíos específicamente. Y eso no es extraño, esto no es extraño, porque, y este es otro de los errores que hemos tenido como evangélicos o como iglesia, eh, que vemos las palabras ley, judío y decimos, ah, bueno, no somos nosotros. Sin embargo, por ejemplo, Pablo dice que a los judíos se les dio la palabra, y esa misma palabra es la que nosotros creemos, ¿verdad? Y dice que estos judíos que tenían la palabra no creyeron esa palabra y no la usaron bien. Y hoy se le ha dado paso a los gentiles, personas que no son judíos, que al final somos nosotros, ¿verdad? Pero que por medio de la fe en Jesús todos somos un pueblo. En esa dinámica, eh, entonces dije que el capítulo 11, ¿verdad? El del 12 al final o al 15, el 16 es el último capítulo, del 12 al 15, parece que Pablo está usando la oportunidad de unos comentarios que él recibió de la iglesia y está usando la oportunidad para dar cosas bien puntuales. Llega un punto que Pablo les dice a los romanos, les dice, ¿saben qué? Yo sé que todo esto que les estoy diciendo ustedes lo saben muy bien, pero yo quiero que ustedes sean una ofrenda excelente a Dios, porque yo soy el apóstol a los gentiles. ¿Ok? Entonces, eh, estas ideas de hoy son una dinámica de iglesia, una dinámica de cristianos, una dinámica de personas que han sido justificadas por el Señor. Es decir, que si alguien no se considera cristiano y está escuchando estas ideas, la verdad es que no tiene, digamos, ninguna responsabilidad más que creer en el Señor. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a Romanos 14. Romanos 14. 14:1. Vamos a leer bastante de este pasaje. Como siempre, les pedimos que abran su Biblia, que abran su aplicación o la computadora. Y hoy voy a leer de la NTV, que es de la NTV porque, y
Y es bueno leer de estas versiones diferentes cuando uno no entiende muy bien el pasaje. Y en algunas versiones tradicionales, este pasaje puede ser un poco mm, extraño. Muy bien, el 14. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Vale, entonces aquí se presenta ciertos creyentes, ¿verdad? Como dije, cristianos, que son débiles en la fe. Ahora, si uno ve eso, quizás uno piensa, son los que caen en pecado más rápido, o, o son los que no van a la iglesia, o no sé, son los que no leen mucho. Pero ahorita vamos a explorar qué es lo que Pablo explica, quién es débil en la fe y quién no. Vamos a ver. Eh, Versículo 2. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Aquí Pablo pone al débil en la fe como aquel que se limita y pone al fuerte en la fe como aquel que no se limita. Ahora, esto cuesta un poco porque lastimosamente estamos acostumbrados a que en la vida religiosa nos limitamos, no usamos cierta ropa, no hacemos tal cosa y parece ser que de repente el cristianismo es de cosas que no hago o no puedo hacer. Y de hecho, a veces en algunas conversaciones, digamos en el trabajo te invitan a tomar y quizás sale la frase, no, es que yo no puedo tomar. Casi que se oye como, quiero tomar, pero no puedo tomar. Entonces, ese tipo de situación eh, es la que Pablo está describiendo. Ahora, ¿quiénes eran estas personas que tenían estos hábitos? Eran los judíos. Ellos traían unos hábitos, incluso en los evangelios se ve a Jesús haciendo, diciendo ciertas cosas. Híjole, y los líderes religiosos dijeron, no, 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 esto no es como se debe hacer. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? ¿Por qué estás haciendo eso en el día de reposo? Tantas cosas y Jesús andaba con más libertad. ¿Por qué comes con los pecadores? Quizás estaba comiendo una comida que no solían comer los judíos. Quizás estaba tomando demasiado. Quizás estaba comiendo demasiado, ¿verdad? Y entonces, eh, incluso el Hijo de Dios es tildado así. Y Pablo explica de que los débiles son los que se limitan y los fuertes son los que no se limitan. Vale, sigamos leyendo. Versículo 3. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Aquí ya Pablo empieza a poner orden en las cosas. ¿Ok? Hay un hermano que todos los domingos llega con saco a la iglesia. Hay otro hermano que de repente llega con sandalias y choca. Es que el otro muy socado, así, todo rígido. Y el otro, no, es que es gran relajo, muy gran y respetuoso, con sandalias ahí en la iglesia. ¿Ok? Pero aquí Pablo, lo que hemos llegado a descubrir en este pasaje es que dice, Dios los ha aceptado. Dios los ha aceptado a ambos. ¿Ok? Eso es la clave. La clave es que hay en la iglesia, en el cristianismo, vamos a encontrar todo tipo de personas. Pero lo primero que tenemos que saber es cómo los ve Dios. Hay una canción, perdón, de Santiago Navides que dice algo así como, mira Jesús.
Y es interesante ponerse a pensar así, ¿verdad? Regresando a la idea del hermano que llega con saco y el hermano que llega con sandalia. ¿Cómo ve Jesús al hermano con saco? Aceptado, aceptado en Jesús. Y al hermano en sandalias también, ¿ok? Son cosas externas. Y en Romanos está esa idea fuerte de que es lo interior que importa, no es lo exterior. Quiero compartir algo un poco controversial. Una vez un amigo me hizo la pregunta que si los tatuajes eran malos. Y yo siguiendo la línea, digamos, de Pablo, yo le dije, mira, no creo que sea lo más importante. Yo no tengo tatuajes. Y mi amigo quería tatuajes. Y él entendió de que no era lo más importante. Y entonces se puso tatuajes. Pero se puso un montón de tatuajes. Entonces, eh, al final empieza eso que Pablo describe, empiezan las, los juicios, empiezan las opiniones, porque al principio dice, en el versículo 1 dice, acepten a los creyentes que son débiles, y dice, y no discutan acerca de lo que consideren bueno o malo. En otras versiones dice, no discutan sobre sus opiniones. Entonces, el que tiene 0 tatuajes es más aceptado por Dios que el que tiene 20. No, porque no depende de lo externo, sino de lo interno, de lo interno. Y eso es clave. Vale, sigamos aquí. Ya descubrimos una palabra interesante, ¿verdad? Que Dios los ha aceptado. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Nos vamos a saltar este versículo. Versículo 5. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Ok, aquí entramos a otra idea. Pone otro ejemplo, que ya puso el ejemplo de la comida, eh, y hoy pone el ejemplo del día. Hay unos que un día es más aceptable que el otro. Lo más probable es que se estaba refiriendo a esto del día de reposo. Y es altamente probable de que había muchos gentiles que no lo respetaban. Quizás trabajaban los sábados, eh, ¿verdad? Quizás no hacían las mismas actividades de reposo, pero entonces eran diferentes, ¿verdad? Pero Pablo mete otra idea bien poderosa para hoy, para esta enseñanza. Y dice, cada uno debe estar plenamente convencido. Esto es clave porque una vez más tiene que ver con el interior. Regresemos al ejemplo del hermano con saco y el hermano con sandalias. Hagamos de caso que el hermano con saco está llegando con saco, pero porque por alguna razón piensa que debe estar llegando con saco. Pero ve al hermano con sandalias y dice, o sea, la verdad es que yo preferiría venir en sandalias. Y está todo incómodo y está pensando en que no se le baje el saco y pasa el culto y ni escucha la enseñanza y ni canta bien porque está con el saco ahí. O sea, eso es lo que dice Pablo. Si vos vas a ir con saco y así te vas a sentir pleno y estás convencido y eso va adentro en tu corazón, va a alabar al Señor, dale con todo, plenamente convencido, ¿ok? Si vos vas a ir con sandalias, esto es un ejemplo, ¿verdad? Si vos vas a ir con sandalias y así vos te vas a sentir libre en el Señor y vas a llegar a ese culto y vas a dar todo tu corazón ahí y vas a abrir tu corazón y recibir del Señor, dale, plenamente convencido. Hablemos de otra cosa, del alcohol, ¿verdad? Aquí no menciona, pero hoy
bueno, interesante que estuvimos hablando con una parte de la familia y diciendo de que hoy como que se acepta más que un cristiano se toma una copa de vino o incluso una cerveza, y otros van a pensar mal. Entonces, aquí tiene que ser el punto, que tiene que estar plenamente convencido de qué está haciendo, ¿ok? Plenamente convencido de que si eso es algo que está bien con Dios, dale, plenamente convencido. Y si estás plenamente convencido que no lo debes hacer, bueno, muy bien. Ahora, vamos a saltarnos, vamos a saltarnos al versículo 12. Dicen en la NTV, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, aquí viene el otro, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y fíjense que Pablo en todos Romanos hace esto. Dice una cosa y después como que se contradice. Y no es que se contradiga, sino que las dos cosas son verdad. ¿Ok? Es verdad que yo puedo estar plenamente convencido de hacer algo y Dios, y estoy acepto por Dios y digamos lo estoy haciendo bien, y al mismo tiempo eso puede causar un tropiezo a otra persona. Y entonces Pablo dice las dos cosas, mira, si vos lo vas a hacer, dale. ¿Estás convencido? ¿Sos acepto? ¿Ok? ¿Lo estás haciendo para el Señor? Dale. Pero ¿sabes qué? También tenés que pensar en que no sea tropiezo a tu hermano. Y ahí está. Yo no quiero usar la palabra balance porque en realidad aquí no hay como un balance, así como que uno ponga la balanza o ponga 50 y 50. No es eso. Es una espiritualidad plena, es una espiritualidad integral, que yo estoy viviendo mi vida para el Señor y entonces mis decisiones son así. Mis decisiones no son como los débiles. No, no hago esto y me limito y no lo hago y si lo hago, eso no es libertad, para nada. Pero al mismo tiempo hay una libertad también para decir, no lo hago porque yo sé que a aquel le cae mal. Y entonces vino el hermano de las sandalias y se puso zapatos. Se puso zapatos y ya el otro está más tranquilo y los dos están alabando al Señor. ¿Ok? Espero que me entiendan que esto del saco y las sandalias es como una metáfora. Sigamos. Vamos a saltarnos al final del 14. 14:22. En la NTV sigo yo. Dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Esto es bien poderoso. ¿Saben por qué? Y yo lo voy a decir así y pues en el espíritu, ¿verdad? Espero que lo tomen como es, porque dice, si hay algo que vos haces y lo haces para el Señor, o sea, para la gloria del Señor, obviamente no es un pecado, ¿verdad? Dice mantenerlo entre tú y Dios, ¿ok? Digamos que a una persona le gusta así bailar, pero loco, o sea, no sé, saltar y poner música rápida. Y, y la persona sabe de que si en la iglesia hace eso, va a causar tropiezo. Entonces, en su casa lo puede hacer libremente con Dios. ¿Saben por qué? Porque la cosa es interior. O acaso la cosa es como te ven otros. No es así. Y es una reflexión, ¿verdad? ¿Hago yo las cosas por cómo me ven los demás? ¿O hago yo las cosas por cómo me ve Dios? Es bastante sencillo. Sin embargo, a veces no logramos sincerarnos y decir, sabes que yo voy vestido así para que me vean. O sea, sabes que yo hago esos movimientos en la alabanza para que me vean.
Yo llevo la Biblia, los libros a ciertos lugares para que me vean. Y al final no tiene nada que ver con la intimidad con Dios. Y Pablo dice, eh, manténlo entre tú y Dios. Bueno, sigamos ahí. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. ¿Ok? Y aquí pueden ser un montón de cosas y que el Espíritu Santo nos pueda traer a nuestros propios corazones qué son estas cosas, qué son. Incluso puede ser que esta enseñanza sea una como confirmación de ciertas cosas que uno pueda estar pensando y deba o seguirlas haciendo o dejarlas de hacer, porque quizás las estamos haciendo por las maneras, por las motivaciones incorrectas. Sigamos ahí y ya vamos terminando. 23. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado. Fíjense qué terrible. O sea que puede haber algo que, que parezca ser lo más sano, pero si yo tengo dudas, ya es pecado. Qué peligroso, ¿verdad? Porque puede ser, regresando a la idea del hermano con saco y hermano con sandalias. Puede ser pecado que el hermano con saco vaya con su saco, porque no está convencido, porque piensa que no es lo correcto y solo, no sé, quizás por impresionar a Dios, a los hermanos. Y el de las sandalias, quizás no está convencido de que es para Dios, quizás es por rebeldía, por igual que lo vean de cierta manera, ¿verdad? Y termina Pablo con una frase bien poderosa, y aquí me voy a cambiar a la Reina Valera. El final de Romanos, el último versículo de Romanos 14. 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y aquí está la frase de la Reina Valera. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí está. Si yo hago algo, no importa lo que sea, es que puede ser cualquier cosa, pero cualquier cosa, venir aquí, enseñar la palabra, si yo no lo hago porque nace de mi fe, de algo interior que ni es mío, o sea, Dios me lo dio a mí. Si yo no lo hago por eso, es pecado. Fíjense que cortante, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude a ver esas cosas, a vivir en libertad, estar convencidos, plenamente convencidos de lo que hacemos, hacerlo, considerar a mi hermano, ¿verdad? Mis hermanos, si son es tropiezo o no, y hacer todo por fe. Y voy a terminar regresando al 14:7. 14:7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Versículo 8. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Esas serán nuestras palabras en nuestro corazón. Pertenezco a ti, Señor, y todo lo que hago lo hago por fe. Estoy convencido que tú me lo permites hacer y lo hago contigo. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por la carta de los Romanos. Gracias por Pablo, que lo usaste, Señor, para revelar un montón de cosas. Y hoy hemos hablado sobre los débiles en la fe. Señor, queremos ser fuertes en la fe. Queremos vivir en libertad, pero queremos, Señor, estar seguros de que todas nuestras decisiones provengan de la fe.
porque claramente hemos visto hoy que si no, es pecado. Ayúdanos a identificar esas áreas de nuestra vida donde estamos limitados. Ayúdanos a identificar esas áreas de nuestra vida donde actuamos para otros, donde actuamos de acuerdo a las opiniones de otros. Y Señor, ayúdanos a que la única opinión que nos importe sea la tuya y que podamos en nuestro corazón entender que te pertenecemos a ti y poder decir con seguridad, si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. En el nombre de Jesús. Amén.